niños. Entonces, yo leo mucha literatura fantástica, también ciencia ficción y todo en general, ¿no? Y, claro, todas las historias están hechas de piezas. Y cuando lees una historia, al final te das cuenta de que hay una pieza en concreto que te ha llamado la atención. Y a partir de esa pieza, puedes añadir tus propias piezas, ¿no? Y puedes construir tus propias historias. Y en eso consiste básicamente la creatividad, ¿no? Entonces, yo imagino, yo todas mis historias, dado que no me baso en hechos reales, las saco de mi cabeza, pero es que mi imaginación la alimento sobre todo con la lectura. Y lo que pasa es que no es me guste de decir, estoy leyendo un libro de repente, flash, se me ocurre una idea y ya tengo una historia. Es cuestión de pensar mucho, de darle vueltas, de ir desarrollando las historias poco a poco, es difícil de explicar. Mira, por ejemplo, yo sí puedo decir más o menos cuál ha sido el proceso creativo para cada uno de mis libros, pero en general. Yo supongo que como os he contado más o menos cómo surgió el tema del libro en los portales, y yo creo que eso es un ejemplo bastante claro, ¿no? De cómo un detalle concreto de un libro, después de años y años de pensar en el tema y desarrollarlo por aquí y por allá, y también de desarrollarlo de manera lógica, ¿no? Pues puede dar pie a una novela como esta. Y la tercera es como he dicho, no es materia en uno de los proyectos que voy a hacer, en el último del primero de la existencia, hay una escena que eché en falta y que pensé, una pena que no la hayan puesto. La escena al final, en paz, de actividad, bueno, pues lo explicar un poco. Esa escena en la que, bueno, parecían buenos los dos, y la eché en falta, porque decía yo, esto es algo especial, ¿no? Cuando quizás llegó a Bilbao y estaba... ¿Pero esa está? ¿Está? No, no está. Cuando está... A ver, cuando llega ahí cuando ya, al final ya del todo casi, sí. Y llega a Quizás, están todos en Invasia y Quizás llega... aparece desde luz. Y la escena en la que están los dos juntos no se pelean, sino que ya aparece a Quizás, que es parte de su escena. Ya la dejamos arriba, luego hay que mirarlo. Es que ahora mismo tengo en mente más tirada porque son los últimos que he realizado. Pero sí recuerdo de todos modos que los primeros cometidos eran más cortos. Así que puede ser que quitáramos alguna cosa. Pero en cualquier caso, ahora controlo mucho más el proceso. Por eso, si se quitó esa escena y no me di cuenta, eso es muy raro eso. Lo volveré a mirar. Pero yo sí que sé que en la resistencia hay una escena concreta que el discurso se puede ir fuera. Que es un momento dado en el que están Alzan y Jack en la armería animal y ven una especie de cuchillo. Le dice, no mires ese cuchillo porque se alimenta de sangre de los escritores, eso lo quitamos porque no es importante. Y es lo único que yo tengo conciencia de haber quitado. Esa parte, no sé, me parece muy raro. Lo tengo que volver a mirar. Pero también sí que es verdad que cuando se llega a los últimos números de cómics es todo más atropellado. Porque te das cuenta de que te faltan páginas. Si estás al principio y dices, bueno, pues esto ya lo dejamos para el cómic siguiente, pues esto ya lo dejamos para el cómic siguiente. Pero en este caso lo miraré, porque eso ya lo dejamos para el